podría decir que el mercado de Ibiza y el Dubái son muy similares en muchas cosas. Obviamente el de Ibiza es mucho más maduro, el de Dubái es más nuevo. Y en Dubái sí que quieren, ¿no?, alimentar esa comunidad, eso, que la gente se sienta a gusto, que se sienta en familia y no les importa invertir en ese trato. Es una piscina, ¿sabes? Alrededor de la piscina hay un DJ enfrentado a la piscina y la gente va allí, está chill, también baila, bebe, come, se divierte. Qué guay, o sea que estáis todo el año de fiesta prácticamente, Sí. gestionando. Porque, por ejemplo, mucha gente que quiere venir o volver de Tailandia, igual que vosotros, ¿no? Pues están encareciendo los vuelos, o sea, está una situación un poco que afecta a otros países, ¿no? A nivel turismo y demás. Hemos sentido muy de cerca el conflicto de Irán y las amenazas de Estados Unidos, y tenemos amigos que están muy informados sobre geopolítica. Básicamente Donald Trump ha hablado de España así de mal por las bases militares que tenemos estadounidenses y que el gobierno ha decidido pues no dejarles, ¿no?, que las usen. Vale, pues empezamos una nueva entrevista. Hoy tenemos a Fran y a Paloma, que son unos amigos españoles que, bueno, viven la mitad del año en Ibiza y la otra mitad en Dubái. Y tenemos también hoy como entrevistador a mi amigo Joseda. Va a ser una entrevista un tanto diferente porque es la primera vez que la hago pues, con 4 personas, ¿no?, estando en la entrevista. Creo que puede quedar algo interesante. Y bueno, para empezar me gustaría que empezarais pues, presentándoos un poco para que la gente os conozca mejor. ¿Vale? ¿Empiezas tú? ¿Mujeres primero? Vale, pues soy Paloma Tur y bueno, soy directora de marketing del grupo Obits y bueno, como comentabas, pues vivo mitad del año en Dubái y mitad del año en Ibiza. Y ahora temporalmente en Bangkok. Yo soy Fran Domingo, soy malagueño, vivo también con Paloma mitad de año en Ibiza, mitad en Dubái. Soy director de comunicación y de marketing de la agencia Expansive, también soy DJ y también trabajo para el departamento de turismo de Sant Antoni de Portmany del ayuntamiento, siendo el coordinador. Esos son mis 3 trabajos. Y luego un sello discográfico que se llama Sangre, que no se le puede llamar trabajo, es más pasión, pero también me ocupa tiempo. Vale, pues muy interesante, la verdad. Entonces, para empezar a desarrollar un poco vuestros negocios, ¿no?, en qué están más bien basados y exactamente a qué os dedicáis, ¿no?, qué hacéis en Ibiza. Podemos empezar por Ibiza, por España, y luego ya iremos a Dubái, porque también, bueno, hay que tener en cuenta que estáis ahora mismo un poco bloqueados en Tailandia debido al conflicto y demás, que luego hablaremos de ello también. Bueno, pues empezad un poco, contadme vuestra parte de trabajo en Ibiza y luego pasaremos a la de Dubái. Vale, bueno, realmente es el mismo trabajo. Es el mismo. Para Sí, Paloma, así es. la empresa, bueno, Sí. puedes contarlo. Bueno, yo tú. además soy ibicenca, pero sí que es cierto que, bueno, empecé a trabajar para la empresa que estoy trabajando cuando estaba en Dubái, con otro trabajo, de hecho. Pero bueno, casualidades de la vida, pues llegué a este trabajo como directora de marketing y ellos tienen un venue en Dubái y otro en Ibiza. Vale. Y yo realmente, pues, acompañé a Paloma. Cuando le ofrecieron el primer trabajo para Dubái, me dijo, oye, nos vamos a Dubái, probamos suerte. Y le dije, bueno, con la agencia la verdad que seguro que se abren muchas oportunidades, porque hay un montón de mercado de hospitality, de entretenimiento, y nosotros nos dedicamos exclusivamente a eso en Expansive. Y dije, venga, vamos a la aventura. Y bien, realmente se podría decir que el mercado de Ibiza y el Dubái son muy similares en muchas cosas. Obviamente el de Ibiza es mucho más maduro, el de Dubái es más nuevo, pero a nivel laboral, para una agencia española como la nuestra, que tiene ya la experiencia también y los clientes europeos y de Ibiza, ha sido una gran oportunidad para crecer. Y en este poco tiempo, la verdad que se ha notado. Son trabajos muy similares, también son temporadas, la de Dubái podemos decir que es un poquito más corta, va de octubre hasta abril, ¿no? Más Sí, o menos. más o menos, porque luego es que es verdad que abril empieza el calor y es un calor bastante intenso, ¿no? Y también baja porque bastante. la temporada de Ibiza se ha alargado cada vez más. Sí. Una temporada que empezaba en mayo y terminaba a finales de septiembre, ahora ya ya empieza en prácticamente abril Claro. finales de abril y acaba en hasta octubre, finales de octubre. Sí. Qué curioso, ¿la gente suele rotar? Es decir, ¿suele ir primero Dubái, Ibiza, Ibiza, Dubái? ¿O veis el mismo tipo de público diferente? Cada vez hay más gente que hace Hace esa eso, ¿no? rotación. Claro. Sí, cada vez más. Tanto laboral como gente de ocio, me refiero, ¿no? De Sí, fiestas. Nos ha vamos, pasado sí. de encontrarnos a muchísima A gente muchísima de gente Ibiza, Allí en Dubái, Dubái, ¿no? de repente, ¿sabes? Claro. De la forma más Mucha. random posible, ¿sabes? Sí. tanto como turistas como profesionales. profesionales, Muy sí. bien. ¿Cómo son estos eventos, no? Al final son discotecas, son eventos de todo tipo. Tengo curiosidad, ¿no? Por saber un poco más. Bueno, en el caso de Beach prácticamente hacéis lo mismo que en Ibiza, ¿no? Sí, sabes, es una pool party experience, es más enfocado al día y bueno, es una piscina, sabes, alrededor de la piscina hay camas y un DJ enfrentado a la piscina
y la gente va allí, está chill, también baila, bebe, come, se divierte. Qué guay, o sea que estáis todo el año de fiesta prácticamente, joder, Sí. gestionando fiestas más bien, ¿no? Exacto. Promocionando fiestas, promocionando no solamente fiestas, también hay una parte muy importante de restauración. Ujú. Cada vez más el hospitality ya pues engloba todo, ¿no? La experiencia, se intenta vender una experiencia de día y de noche completa, Exacto. o sea que el cliente empiece por la mañana en el brunch, ya con DJ, con música. Hablo un poco en general, no solamente de Beach. No, sí, pero en general, pero en sí, general una experiencia total al ha final. crecido mucho ese tipo de negocio en el sector del hospitality y entretenimiento, donde empieza eso con el brunch durante el día, tienes opciones de playa, opciones de piscina, y poco a poco pues la experiencia va cambiando. Muchos dinner show también que empiezan con la cena y poco a poco van increciendo, ¿no? Sube la música, cambia la iluminación, hay performance, hasta que ya se convierten en un club. Eso en Ibiza podemos decir que hay menos. Lío ha sido una referencia durante muchos años. De hecho, yo he estado trabajando en Lío los 2 últimos años como director de marketing y ese concepto se ha... Sí, se ha externalizado Sí, muchísimo. ¿no? O sea, sí, ha crecido muchísimo se ha en todo el mundo, globalizado. pues es muy rentable, hay mucho cliente VIP, es una experiencia, ¿no?, de high-end, de fusionar alta gastronomía con DJs internacionales, con localizaciones increíbles, y eso en Dubái se ha querido explotar muchísimo. Pero muchísimo. Porque no lo había tampoco, ¿no? No lo Era había un tanto. campo más había. virgen, ¿no? Y Pero se lo que es el suma- fine dining, Sí, el fine dining. en Dubái es una maravilla, además. O sea, es que no te lo acabas. Es impresionante. Además lo hace muy bien. Y además calidad de servicio. Sí. Creo que no hemos visto nada así en ningún lugar del mundo. como en Sí, Dubái. Esto podemos hablar en profundidad en Sí. los motivos por los que Porque- eso pasa en Dubái, pero volviendo a lo que son los conceptos, la diferencia que yo veo entre Dubái y Ibiza es que también a nivel licencias, en Dubái hay menos licencias hasta las 6-7 de la Claro, mañana, claro. entonces intentan aprovechar mucho más el día. Ah, Se Claro. acorta más, sí. En cambio, en Ibiza, pues los que Claro. tienen la Es un licencia de non-stop discoteca, 24 que son horas, muchas, claro. en un espacio muy reducido, pues hace más ruido, ¿no? Como lugar de fiesta, de discoteca y de ese tipo de conceptos. En Dubái, digamos que hay muchos más conceptos relacionados con el beach club o con open airs, también muy ligados a hoteles. Claro, porque son culturas muy distintas, ¿no? Al final, por ejemplo, en Dubái creo que el tema del alcohol sí se permite venderlo, ¿no? Sí. Es mucho más caro, entiendo también, porque la cultura no lleva el alcohol como tal. En Ibiza, en España, pues, bueno, en España sabemos conocemos. cómo funciona la cosa Sí. y eso supongo que también influye, ¿no? Aparte de las licencias, de permisos y demás, ¿no? Sí, claro. Sí, influye. Mm. A pesar de que, bueno, que Dubái sí que es cierto que es muy open mind y que bueno, o sea, es que sí que es cierto que mucha gente cuando nos íbamos a Dubái nos decía, pero ahí no hay alcohol, ¿qué vais a hacer? Claro. Que va para nada. Hay muchos O sea, mitos. Sí, ¿no? Sí, muchos mitos. Las primeras muchos semanas tópicos. bebimos mucho más que Que en en Ibiza en España. un año. A pesar de ser más caro. Ya, Sí, Luego sí. también, cuando trabajas en el mundo del hospitality, empiezas a conocer gente, a los managers, a camareros. Cuando vas a un sitio y te conocen, te invitan. Te invitan. O sea, ahí hay una cultura del cuidar a los tuyos que quizá en España no está tan permitido, ¿no? Porque sería un poco una Claro. locura, ¿no? De invitar a toda la gente que conoces. En Ibiza, de hecho, al principio, hace muchos años, sí que pasaba más. Ahora ya es mucho más complicado que un camarero Que te alguien te invite a invite. una copa en Ya. Pachá o en High. Pero incluso trabajando como Incluso vosotros, trabajando, Incluso sí, está mucho más trabajando. controlado. porque estamos- controlan el gasto, ¿no? Sí, está Y- mucho más controlado. Sí, porque al final Años atrás. en un lugar como Ibiza todo el mundo conoce a alguien. Claro, claro. siempre- Claro. Claro. Y en Dubái sí que quieren, ¿no?, alimentar esa comunidad, eso, que la gente se sienta a gusto, que se sienta en familia y no les importa invertir en ese trato. Bueno, de eso se trata el hospitality, de Sí, hecho. claro, Debería claro, tratarse. de verdad. Claro, de cuidar a la comunidad, Exacto, cuidar a un poco exacto. a todo el entorno, ¿no? Al final. Y un factor muy importante es el nivel de competencia que hay en Dubái. Ujú. No te lo acabas Abren tampoco. cuántos restaurantes o beach clubs o todo tipo de conceptos abren semanalmente y de Es una muchísima locura. calidad. Pero también existe mucha oportunidad, ¿no? De Sí. inversores o de Sí. gente que puede ayudarte a potenciar Sí. tu negocio y demás. Tengo otros amigos que viven allí y me dicen que, aunque sea más caro, el estilo de vida quizá no sea el más, luego hablaremos de ello, el más, o quizá el que más te guste o lo que sea, pero solo por vivir allí, las oportunidades que tienes, aunque te esté costando $3.000 el alquiler, es que lo puedes multiplicar por 3 o por 4 por todas esas oportunidades de negocios que te pueden salir. Por lo que me han comentado, ¿eh? Yo todavía no he estado en Dubái, no he estado nunca, pero tengo amigos que me comentan este tipo de cosas, ¿no? Es cierto, Así es. no conocemos a nadie a que no le vaya bien.
dentro Sí, de nuestro círculo, sí. ya sea trabajando en marketing o trabajando de manager en algún restaurante, a Y todo el mundo aparte le que va bien. conocemos a mucha gente que lleva allí ya no 4 o 5 años, sino 16, Claro. 20 años, que Y sigue yendo gente, porque sigue yendo nosotros, gente. uno de nuestros mejores amigos se acaba de mudar allí al lado a Sharjah, ¿no? ¿Es? A Sharjah. Sharjah. Sí, es el emirato que hay justo Sí, encima justo de... encima. Bueno, de se fue Dubái. hace 3 meses, o sea que, y para un trabajo de 2 años, hay movimiento, ¿no? hay movimiento, Sí. hay muchísimo movimiento. Claro, hay mucho dinero y hay también la mentalidad, supongo, ¿no? El mindset que tiene la gente allí es Sí. de emprendimiento, de montar empresas, de crecer, ¿no? De hacer networking, cosas Ahí a otro nivel. El que va a Dubái va para crecer personal y profesionalmente. Claro. Vas a conocer gente que está muy motivada, que tiene Bueno, es que es mucha muy fuer- enriquecedor. sí, en mucha todos los fuerza de voluntad. sentidos. No hay... Ninis no hay. Ya, No, ya, no me hay, imagino. no hay, Claro. no No hay. puedes. No hay De hecho, espacio para ello, ¿no? No. Si no estás trabajando en Dubái, no puedes estar allí. Es Sino, lo que te puedes estar dure de tu turista, visa Claro. de pero... turista y ya está, depende de tu Claro, pasaporte y ya Incluso está. estando de turista, de mochilero, cosas así tampoco, ¿no? Porque es muy caro, ¿no? Es un sitio muy, muy caro. No lo sé, Bueno, ¿eh? es muy caro, pero también tienes opciones muy baratas. Sí. Al final hay que tener en cuenta que convive gente que gana muchísimo dinero con gente que no gana tanto dinero. Ya. Entonces existe esa demanda para todos, ¿no? Claro, El mercado claro. de demanda existe. Sí, al final el Nosotros hemos 70 comido por Nada. mucho y Sí, hemos bueno. pagado Muy poco, ¿no? Muy También. poco. Tú eliges, Sí. igual con el alquiler, Igual con el hay alquiler. ciertas cosas que sí que tienen un precio establecido que no va a bajar el internet, por ejemplo, Sí, sí. o sí, cosas así, suministros, Sí. ¿no? Eso vale igual para todos. Sí. Pero teniendo en cuenta que el 70% aproximadamente de la población de Dubái son trabajadores de la obra, Ya. de servicios, delivery, taxis, mantenimiento, seguridad, esa gente no tiene grandes Claro. sueldos. Claro. Tiene que tener sitio donde comer, tiene que tener sitio donde vivir y tú, aunque seas de clase media o clase alta, puedes ir a esos sitios también, que al final nosotros mismamente vamos a vivimos comer en a... Dubái Marina, que es uno de los sitios más icónicos de Sí. Dubái, y debajo de casa comemos por 6 euros, 7 euros. Hay Claro. Que sitios, es un sí. precio barato, ¿no? Para Dubái, muy entiendo. buena sí, sí. comida sí, y- buena comida. sí. Sí. Luego si te quieres gastar 500, También. Claro. También, claro. Todo tipo de precios. ¿Y cómo es la vida allí, el día a día? ¿Cómo es vuestro día a día allí? Tengo curiosidad. ¿Cómo es el tuyo? Bueno, a ver, pues yo creo que igual que en cualquier otra parte del mundo, al final nosotros pues trabajamos, yo me voy a la oficina que está en el club, en el mismo venue, paso allí el día, luego voy a correr, luego vuelvo a casa, bajamos a tomar algo, vemos a algunos amigos, como en cualquier otro sitio del mundo. La Y eso, rutina, ¿no? Sí, Un poco- rutina. Para nosotros, intentamos desde luego que hacer sí. rutina, sí, Sí. muy importante para la salud mental. Sí, Sobre todo desde luego, eso. desde luego. Sí, por las mañanas intentar hacer deporte. En mi caso lo tengo un pelín más complicado porque el trabajar como DJ, al menos 3-4 días a la semana me acuesto tarde Claro. y me cuesta madrugar para ir al gimnasio, la Ya. verdad. Pero sí intento seguir la rutina también de Paloma para tener un poco la vida a la par y trabajar desde casa en el horario que me permita, dependiendo de si pincho o no. Teniendo en cuenta que también trabajo con España, hay 3 horas de diferencia, 2 o 3, depende del cambio de hora. Y sí, deporte muy importante, comer Sí, también, sobre todo deporte. cocinar en casa de vez en cuando, que no sea todo delivery. sí. que Eso lo es tengo muy fundamental. Sí, fácil. porque sí. el delivery, Aquí en Tailandia pues, pasa aquí en igual. Tailandia Sí. pasa igual. Y ya habéis visto con el azúcar y luego Buah, pasa lo mismo sí. el azúcar con la comida, José lo sabe muy bien. La comida o en cualquier cosa, o sea, el azúcar está en el aire casi Sí, sí, prácticamente. sí, siempre, siempre. Se Sí. palpa. Entonces, para comer sano, cocinarse es muy, muy importante. Mejor, claro. Hay una cosa que hay que intentar, que tenemos que intentar, es salir a lugares en los que no esté rodeado de edificios. Porque Dubái, bueno, hay diferentes zonas, pero nosotros vivimos en Dubái Marina, que hay muchísimos rascacielos. Vivimos antes en el IFC, que también está rodeado de rascacielos. Y en algún momento necesitas respirar, necesitas irte cerca de la costa, irte Normal, cerca claro. del mar, o irte al desierto. Algo Que naturaleza, puede ¿no? decir, Claro. irnos al bosque, o a ver, hay muy poco. Claro. Eso no hay, ¿no? Qué Todavía no gracioso. lo hemos encontrado. Que vamos caminando por la calle y te encuentras a lo mejor un trozo de acera o un trozo de Y arena. lo que sea, y que Y hay arena. ¿Y arena? Y, Y arena. claro, y es arena Sí. que ya estaba allí. Súper cómodo. No, Claro. la No, arena no, del no se la desierto. haya Claro, puesto. El que Claro, se ha sí, metido es el Pero cemento, pero claro. ¿cómo puede Claro, ser? Igual que aquí, ¿eh? También en Bangkok es lo mismo. Bangkok es una jungla realmente. Es una Y todo jungla. esto está construido sobre plantas, Pero eso es agua. Sí, espectacular, y lo ves de ver increíble, ese sí, sí. verde.
Y ves Sí. cómo crecen cuando hay una grieta o lo que sea, Exacto, sale la sale de naturaleza la ahí planta. otra vez, ¿no? Pues Vuelve. da ahí gusto ver. es arena. Qué bueno, pero en esa diferencia de rutina, ¿hay alguna diferencia que vosotros veáis entre Ibiza y Dubái? Ya que tenéis la experiencia en cuanto al día a día, lo que decía Nacho, ¿no? Entiendo que el A deporte, ver. trabajar, claro que siempre hacemos Sí. eso, pero seguro que hay diferencias, ¿no? Por Irte al clima, bar de por cañas. gente. ¿El qué? ¿El qué? Irte al bar de Irte al bar de cañas. Ah, claro, Claro. exacto, Sí, eso. Porque cuando en eso Dubái, es una gran diferencia. si quieres ir a tomar algo, tienes que decir, venga, vamos a Vamos este a este sitio, sitio a tomar algo en este hotel o en específico. este local que sabes que venden algo. Planearlo, ¿no? Claro, Con tiempo planearlo. ya. Sí que es cierto que eso, bueno, en Ibiza, en España en general, es que es muy, Vas muy al bar, español, ¿no? unas tapas, Te unas llamas cañas al o colega, tal. Y oye, allí, que te vienes a claro. tomar algo, no sé qué, sí. Y allí te encuentras Sí. al personal. Sí. Aquí en Bangkok nosotros, por las distancias, como hoy nos ha pasado, también tenemos un poco que planificar y organizar. Sí. Que es verdad que cuando estamos en España en casa, igual te ves con los colegas siempre el viernes o el sábado en Más tal fácil. sitio y no hace falta ni hablar con ellos, ¿no? Y te los encuentras. Pero bueno, esa puede ser una diferencia, ¿no? Entre Sí, sí, Ibiza sí, y Dubái. Y luego también Obviamente. que a nosotros, bueno, sobre todo a ella, le gusta correr. Sí. Y allí pues puede correr por la costa y Se por echa de Guau, menos. los ya Pinares ves. y tiene las nada que ver. Sabinas. Eso Claro. sí que lo he hecho realmente de menos. Claro, No es lo normal. mismo. También Ibiza es una isla muy pequeñita. estamos hablando de paraíso. Ya, pero bares. es espectacular. Sí. Yo, como ¿sabes? sabes, Es- vivo en Calpe, que cuando está despejado de nubes y tal, desde algún punto alto se Nos ve vemos. Ibiza. Pues vosotros también nos veis a nosotros. Y tiene algo muy es. parecido a la costa, ¿no? En cuanto a playas Sí, y sí, demás, es muy, similar. muy similar. Sí, sí. Y yo también lo echo de menos. O sea, vivo en Sí. Bangkok y, bueno, aquí tengo Guají, ¿no? Otras zonas de playa, pero, No joder, es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, sí, Yo desde todavía luego. no he encontrado algo similar a, Sí. a Ibiza. La terreta, ¿no? Es nuestra casa también. Ahí ¿no? Al está, ahí final. está. Entonces, ahora estáis en Tailandia y, bueno, veníais de vacaciones y os habéis quedado un poco bloqueados aquí, ¿no? Entiendo, por el tema de conflicto que está habiendo en Irán, en toda esta zona y demás, ¿no? Contadme un poco cómo está siendo esta situación. La movida. La movida, la movida. Muy felices de estar en Bangkok. La verdad es que bendito sí. bloqueo. La verdad es que creo que, Afortunados. que lo que más mencionamos y repetimos constantemente los dos es que menos mal que nos ha tocado esta situación aquí. Claro. Pues sí. Sí, y Claro. bueno, de hecho, por mi parte es la primera vez que venía a Bangkok. Tú eras la segunda vez, pero un divino milagro de la vida. Sí. Así es. Empezamos el viaje por Krabi, nos fuimos a Koh Lanta, nos fuimos luego a Phi Phi, volvimos otra vez a Krabi, a Onam, Tonsai Beach, todo eso. Y la idea era pasar el último fin de semana en Bangkok, visitando a Joseda, conociendo un poco más de la pinchabas, ciudad. además. Yo pinchaba Claro. tuve un bolete en la radio de aquí, en Bangkok Community Radio, luego tenía otro también en el mercado Chakuchak, ¿lo he dicho bien? Sí, ¿Sabes? sí, sí, muy bien. Y bueno, ya veíamos Fue el día que fuiste a la radio a pinchar. Sí, que fue el por la mañana sábado. tú me dijiste, oye, ¿has Aquí visto se que está- Estados Unidos... ha empezado con la Pero traca. fue como un poco oír llover, ¿sabes? Que es como, Claro. Claro, bueno, normal, pues normal, algo, claro. Otra Veníamos vez. de meses. Exacto. Otra vez, Exacto. ¿sabes? Nada, ¿sabes? Hemos Sin sentido más. muy de cerca el conflicto de Irán Sí, y las amenazas de sí. Estados Unidos y tenemos amigos que están muy informados sobre geopolítica que nos decían, está habiendo movilizaciones. Bueno, también en los medios lo hemos visto, ¿no? Sí. Que si el barquito, que si el otro, que si... Y ya empiezas a notar que hay Sí. gente que se pone más Más nerviosa en la nerviosa de puerta la cuenta, antes de sí. bombardeos. Lo que pasa que también, como desde que estamos en Dubái conocemos a mucha gente de países que no habíamos conocido hasta entonces. Sí, yo nunca he tenido una amiga siria como tengo No, ahora o una amiga de un Walasi. amigo de Azerbaiyán. Ujú. Entonces, claro, es gente que está muy acostumbrada A los este tipo de conflictos, conflictos. Ujú. Entonces, para nosotros, pues, es bastante novedad. Entonces, lo mismo, oír llover. Sí, no, a ver qué pasa. Tampoco, siempre Sí. te imaginas que en Dubái, en Emiratos Árabes, no va a pasar nada. Claro. Son Pero intocables. claro, en Jamás. general al final tú no quieres que pase nada. O sea, No, que claro, siempre no, vas no, con la no, claro mentalidad que no. de, bueno, Exacto. otra vez, otro Sí, comentario. exacto. Incluso, ¿no? a ver, Pero- obviamente, pues Estados Unidos iba a atacar a Irán, Irán iba a responder. Claro, pero ¿y Dubái qué tiene que ver? ¿Qué Claro, tiene que Sí, ver? ¿no? Claro. Y claro, cuando empiezas a ver que caen drones y que lanzan misiles y que Mm. además el primer día fue exagerado, Mm. o sea, lanzaron, no sé, no recuerdo la cifra, pero Mogollón. más cientos de Montón. drones, cientos de misiles. Mogollón. Gracias a Dios, la defensa emiratí, junto con la de los países del Golfo, pues Superpotente, estaba preparada, sí. no pasó nada grave, aparte de algunos incidentes. Pero claro,
Sí, ¿sabes? Pero Te quedas tenéis un poco- amigos que os han mandado vídeos o cosas, ¿no? Sí. De un poco la situación, porque justo no estabais allí, ya estabais en Tailandia cuando empezó Nosotros todo esto. estábamos aquí en Bangkok. Salisteis un par de días o 3 antes, fue como mucha casualidad, ¿no? Teníamos una el semana vuelo de antes vuelta íbamos el día 4 de marzo. el día Día 4 de marzo. 4. Porque Y esto el empezó vuelo más o menos el nos- 6 o así, creo, si no recuerdo No, mal. antes. Antes. ¿Empezó antes? El fin de semana del Sí, 27. Ah, sí, vale, porque sí. yo El recuerdo el 27 4 de era como febrero. lunes o Vale, martes vale. o algo Sí, así, que os El fin de volvíais. semana del 27-28 de febrero, porque era bueno, íbamos a El día de pasar solo aquí Andalucía fue el Sí. 28, creo, Pues, viernes, sí. algo así, ¿no? Pues Al día así, siguiente. Sí. Sí. Cerraron el espacio aéreo, ahí dijimos, ojo, Ojo, que si que a lo cierran el mejor- espacio aéreo Claro, ya claro, no ya vamos son a palabras volver. Claro. mayores. Todos pensábamos que esto iba a ser un ataque, Y una ya respuesta, se Rapidito. quedan un par de días, todo se calma, no nos imaginábamos que esto iba a seguir. ¿Cuántos días han pasado ya? ¿no? Nos cancelaron el vuelo el día 4, nos daba la opción de posponerlo, lo pospusimos, lo volvieron a cancelar, lo volvimos a posponer y ya me dijo ella, oye, ¿y si miramos una alternativa para volver a España? Y miramos, había... Por cogerla, por tener un plan B, porque obviamente nuestra idea es volver a Dubái. Nosotros tenemos ahí nuestro piso con todo, nuestra Claro. vida, todo, pero era como tampoco podemos estar de forma indefinida en Esperando, Bangkok. ¿no? Ya, Si Claro. nos siguen cancelando el vuelo, Claro. ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos en Bangkok? Bueno, tú tienes que volver a España, de Sí, hecho, tienes claro. que empezar a trabajar para Exacto. Witch ahora en Ibiza, o sea que... Y compramos un billete de Iberojet para el 20 de marzo, que es el viernes que viene. A Madrid, ¿no? Directo a Madrid. A Madrid. Que Bangkok, solamente Madrid. Bangkok, ¿Sí? Madrid, solo Wow. sale una vez a la semana, Una vez a los la semana, viernes. los Sí. viernes. El del Sí. siguiente viernes justo estaba soldado ya. Sí. Mucha gente con nuestra situación Sí. se ve que lo Sí. compró. El del siguiente, que era el 14, hoy ya estaba por 1.600 euros por persona y Wow. trayecto, solamente ida. Y el que nosotros compramos, lo compramos a 700 por cabeza, que, Qué ya era, bien, wow. que era bueno. Si Que lo además usamos, me va a decía, ser la el leche. 20 de marzo, dice, pero si eso queda un montón, ¿sabes? Como diciendo, ¿sabes? No puede ser que en este periodo de tiempo eso no se haya resuelto. Y aquí estamos. Y lo vamos a usar. Claro, Sí, claro. porque... Y ahora está por las nubes. Sí, sí, Sí. están disparados, la verdad, que Sí. ese billete está más o menos por unos 300, 400, si lo pillas con poca antelación, más o Sí, menos. exacto. Muy económico, era una Muy vía económico. bastante interesante Sí. para ir Sí. Bangkok-Madrid, ¿no? Así de Sí. vuelo directo. Pero sí, sí, con el conflicto este, porque además también tienen que dar como otra vuelta, ¿no? Tienen que hacerlo más largo, por eso también encarece también, porque Claro. es más combustible y demás. Sí. Son unas Pero- 13 horas de vuelo. Son 13 horas. 12 horas 40, sí. Sí. Miramos opciones a través de China por irnos antes. Mucha Pero- gente está ahora haciendo Sí, haciendo esa esa ruta. ruta, sí, desde El aquí. vuelo Bangkok-China a diferentes ciudades es asequible. Es barato, por sí. 200 Sí. euros, 300 lo tienes. Ahora, de China a Europa. claro, ya tienes es una otros pasta. 1.000 y pico euros por Claro, cabeza. claro. Y eran como 3 más, días eran al final 3 días de viajando. viaje. Sí, no merecía la pena. Merecía No. la pena más esperar y coger el vuelo directo Sí. desde aquí. Y bueno, y de todas formas no perdíamos la esperanza de poder volver Sí. a Dubái. Ya. Claro. Ya nos que- lo volvieron a posponer y ya Ya. dijimos, va, reembolso. El último ya y ya era el del 16, que también lo cancelaron ayer o antes de ayer, y ya Sí. fue como, vale, ya está. Ya, yo creo que si os cancelan el del 20 ya miráis de sacaros la DTV aquí en Tailandia y Sí, ya a son 5 quedarse. años aquí y ya Y a vamos, quedarse por aquí. Sí. buscamos un condo y tal, que os ha Ni gustado el tan condo. mal. Ahora que he descubierto cómo se llaman los hoyitos. y todo, Los Hokkaido. todo bien. Pero es curioso como volviendo al principio de lo que ellos hablaban, sí que es interesante entender cómo quedarse bloqueado en un país en esta situación. Solo hay que verlos, ¿no? Lo tranquilos, lo felices, Sí. lo relajados. Sí. Si yo estuviera en este caso en otro país que no conozco y que no es mi cultura, que es otro continente en el otro lado del mundo, igual estaría con nervios, con ganas de volver a casa, con mi mamá todo el día en el teléfono, ¿no? Lo típico. Pero Tailandia te ofrece esa tranquilidad, esa hospitalidad y poder continuar con la vida, porque vosotros 100%. seguís trabajando, habéis estado en varios hoteles, ¿no? En varios Airbnbs y conociendo un poquito la ciudad, pero eso es lo guay de Tailandia también, ¿no? Que te invita a quedarte, la verdad, Ya quedarte de y forma alargar. cómoda Sí. y segura, ¿no? Exacto. También supongo que os La sentís seguridad súper a se gusto. nota, Se que es nota, una sí. Claro. maravilla. Que eso en Dubái también está, ¿no? O sea, o estaba Sí. por lo menos, Sí, había esa sí, seguridad, ¿no? Es lo sí. que vendía el país también un Sí. poco, ¿no? La seguridad local, digamos, esa seguridad va a seguir siendo así siempre.
Claro. O sea, nunca te va a pasar Eso no nada va a en la cambiar. calle. Claro. Una chica puede ir segura a Sí. la hora que sea, en el estado que sea, que nadie le va a molestar. Pero bueno, de estar en una cafetería y dejar tu portátil, También. bolso y demás, móvil, lo que irte, quieras. volver y Qué nadie guay. te ha tocado nada. Muy Igual bien. que aquí en Eso, Tailandia, aquí es lo igual, mismo. Te igual, puedes dejar el sí. portátil ahí, Igual. eso, irte a comer, volver y va a Y eso estar es en el una mismo sitio. maravilla. Mm. Sí. Eso no tiene precio. No Eso tiene precio. Es no una de las tiene. cosas que más nos gusta de vivir en Dubái Sí. y de visitar países como Tailandia. Hay muchos otros países, no quiero mencionar ninguno, donde te sientes inseguro constantemente y no disfrutas. No, desde luego, por mencionar alguno, el nuestro, o sea, por el que Sí. más, con el que más criterio podemos hablar, Bueno, ya es ves. bastante inseguro. O Claro, sea, y lo que bastante decía del inseguro. portátil, Además. ¿quién lo hace en Claro, España? por eso. Te Se vas te tú al ocurra. baño y Nadie. dejas ahí el portátil. ¿Qué va? Sí. Ni de coña. Es que- Pero es una seguridad más cultural, ¿no? Por lo que yo entiendo. O sea, no hay mucha presencia policial en la calle, ¿no? ves ¿Verdad? ves nada. Igual que aquí en Tailandia, que es una No cuestión ves de que nada. la gente no tiene en mente el hecho de robar, ¿no? De pillar, de tal, quizás va por ahí. Porque aquí en Tailandia es lo mismo. Al final no se ve ningún policía en la calle, pero sabes que no va a pasar nada, ¿no? En ningún momento. Sí. Hace poco me pasó aquí en la carretera de fuera, había una moto y otra que le iba siguiendo y al de adelante se le cayó la cartera en la carretera y el de atrás paró, la cogió, se la fue dio. delante Fue porque estaban en delante. un semáforo parados y le dijo, hey, tal, no sé qué, y el otro, muchas gracias, tal, Claro. y continuaron. Mm, Y es sí, como, sí. hostia, Una esto pasada. pasa en España y olvídate, ¿sabes? No, De ya ves. cartera y de todo, ¿sabes? A mí me han llegado a robar el pendrive pinchando en España. Para que te hagas una idea. De estar pinchando, darme la vuelta y que Dios. salte el CDJ y te tiene Dios, en Hostia. serio, la tío. gente dice, pero cabrones, ¿quién ha sido? Madre mía, tío. Eso ya es mala folla, ¿eh? Total, es como, Bueno, tío, déjame... madre de sí, sí. Dios. La pillería española. Guau. Vaya Alucinante, tela. ¿eh? Como- La logística que tenemos ahora es complicada. Es complicada. Muy bien, muy bien. Para empezar, bueno, en Dubái los alquileres se pagan por cheques. Esto está cambiando ya. Pero normalmente Hasta ahora, sí. ¿Por el cheques? landlord- Cheques, sí. Los sí. alquileres. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Cómo O es? sea, no es una transferencia bancaria, es tú entregas cheques. Y tú le das un cheque Un cheque. al dueño. Sí. Pero por Guau. valor de 3 meses o 6 meses o cosas así. Negocias el precio según Ah, la cantidad de de cheques meses. que entregues. O sea, Ostras. menos cheques, Más puedes alto, ¿no? obtener un Mejor precio precio. menor. Ah, mejor precio. vale. Ellos siempre Sí. quieren un cheque, Claro. obviamente, para Porque gastar el al año por final- adelantado. Claro, Ah, pagas amigo. todo por adelantado. Ok. En nuestro caso Nosotros tenemos 3 cheques. 3 cheques. No hemos... ¡Qué curioso! Ya, yo jamás Guau, había no visto tenía un ni idea. cheque casi en mi vida. Pero me parece como así un poco antiguo, ¿no? es El antiguo, sistema, ¿no? es antiguo. Sí. Qué Pero curioso. quizás les da Teníais más que- confianza o algo, ¿no? Sí, un es una poco- manera de Sí, asegurar sí. que vas a tener los fondos para que ellos cobren esos cheques en esa fecha. De Ah, hecho, vale. si intentan cobrarlo y no tienes el dinero en la cuenta, te penalizan. Te pueden echar o Claro. lo que sea. Teníais que También, vernos sí. con nuestro primer cheque intentando. Yo que ya no se escribe, que no me acuerdo, pero Ya además ves. me equivoqué y el poner céntimos En euros o en la en- moneda de al dirham se En llaman dirham. fils. Fils. Y lo Fils, escribí ah. mal. Sí. Y cuando fueron a cobrar el primer cheque no pudieron. Denegado. Hostia. Y yo dije, tú verás que nos multan. Ostras, Sí, porque ostras. además es. Sí, sí, sí. Es- Qué curioso. ¿Y Sí, eso lo tenéis vosotros? ¿Se compra o Tenemos te lo una da El chequera. banco te lo El banco te lo provee, da. la Sí, chequera. El banco de ahí, Sí. claro, claro. ¡Wow! ¿eh? Sí. Increíble. No tenía ni En idea de España ha quedado eso. obsoleto ya un Qué poco, ¿no? O curioso. sea, no se usa mucho. Creo que todavía Supongo- existen, esto pero... es Sí, típico de existen, América, ¿no? pero De que muy todavía poco, se hace en exacto. algunos Pero, por ejemplo, bancos para pagar el americanos. alquiler, Exacto. no, o sea, es... Supongo que no, la verdad. Yo hace tiempo que no escuchaba Yo- el tema de los cheques. Curioso eso. Sí, es muy no, curioso. Muy curioso. Y ahí el tema de la ocupación y todo esto, por Allí no hay contrastar, no existe, ¿no? O sea, No, son- vamos. es impensable, ¿no? Es Supongo. impensable. Claro. Para nada. Si alguien lo hiciera, ¿qué pasaría? Entiendo que llaman a la policía y Sí, 10 la minutos... policía iría, lo cogería y lo deportaría. Primero un Vale, entonces tema de cheques es un tema bastante curioso y poco habitual, por lo menos en España. Bueno, aquí en Tailandia también. Y entonces, ¿cómo funciona? Explícanos un poco cómo negociamos en su momento 3 cheques y hemos pagado 2. Nos queda uno por... Bueno, realmente el cheque ya es una garantía de pago para ellos. Sí. De Lo hecho, que les vamos... los cheques están entregados. Están los entregados. 3. Lo que pasa Y que, el bueno, dinero debería los estar en la cobran, cuenta. Pues, Tienen una fecha Ujú. de cobro y lo que les vamos a pedir es que no nos cobren el último cheque. Y abandonar el, claro, dejar por el esto, piso ¿no? antes. Claro. sí, claro. sí, porque ahora, claro, nosotros ahora mismo viajamos ya a España el día 20 Ujú. y la idea es pues pasar toda la temporada en Ibiza como solíamos hacer y bueno, Adelantarla un poco, adelantarla un poco, sí, con cuidado de no pasar más de 6 meses en España. en España. Que es claro. un poco ahí el... Porque el- nosotros ambos somos residentes fiscales en En Dubái, ¿no? Claro. ¿Y los cheques cuánto tiempo? O sea, 3 cheques, ¿cuánto tiempo es eso?
¿Cuánto tiempo de ¿Es un año? alquiler? Un año. Un 12 año. meses. Sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Está dividido en 3 cheques, ¿no? Y va Sí, por... 4 meses, sí. Vale, Vale. entiendo. Ok. Sí. Y a nivel fiscal, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, sois residentes fiscales en Dubái. Supongo que tenéis una LLC o tenéis una empresa montada allí en Dubái. Ese es mi caso. Ese es su caso. Vale. Yo tengo un contrato de trabajo allí en una empresa. En una empresa de allí. Dubái. Sí. Sí. Yo tenía opción también de ser contratado por una empresa, lo cual no iba a hacer porque tenía que seguir desarrollando mi agencia. Otra opción es invertir. Tienes que invertir a partir de, no recuerdo la cifra, pero creo que alrededor de $500,000 Sí. para tener la Golden Visa. Y la tercera opción es montar tu propia empresa, una LLC, que además a mí me sirve para facturar a clientes, para facturar también el trabajo de DJ. Y yo estoy contratado por mi LLC. Tengo Vale. mi salario y bueno, todo en Pero es todo una en LLC allí, en una Dubái. LLC Claro. Vale, en vale. una free zone que se llama Rakesh, de Ras Al Khaimah, es otro emirato, Ok, que es más económico que Dubái. ya. Dubái es bastante... Hay diferencia. Ah, Hay qué bueno. diferencias, sí. Sí. Ujú. Tú de eso te informarías antes de ir, ¿no? ¿O Sí, lo sí. aprendiste allí? O... O sea, primero lo típico de que buscas, ¿no? Por foros, internet, Claro. en YouTube, en todos lados. Luego pedí consejo Claro, a a varias, gente, ¿no? a varias Claro. personas. Contraté un servicio de asesoría también, que fue nefasto, Sí. que me desasesoró. Desasesoró. más Guau. bien. Wow. Sí, cometieron muchos errores. Se vende mucho humo. Y Sí. hasta luego ya estando en Dubái, que estuve los primeros meses como turista, estuve teniendo reuniones también con diferentes proveedores que ofrecen estos servicios. Y hasta que di con una persona que finalmente me asesoró correctamente y me dio varias opciones y yo pude Que decir, es vale, súper importante. sí, Sí. Claro, claro Es que clave. ahí ya Es fundamental, sí. formalicé Claro. todo. Nosotros, bueno, aprovecho este espacio para decir que nosotros tenemos también una consultoría aquí en Tailandia muy óptima y muy bien enfocada a tus necesidades personalizadas, nada que ver con experiencias de este tipo. Y bueno, si queréis contactar con nosotros tenéis el enlace por aquí abajo. En Dubái yo no controlo nada, pero bueno, tengo amigos, como estáis viendo, que sí que... Súper importante están que ahí. alguien te Es acompañe clave. y que no te quiera robar. Exacto. Porque la gente Porque sí, se... hay mucha gente que quiere robar. Además, vas a contrarreloj. Cuando haces este tipo de gestiones, tienes que tener en cuenta el tiempo. Porque, claro, no es lo mismo mudarte a Dubái en agosto que mudarte en febrero. Claro. El año fiscal es de Claro. enero a diciembre, Ujú. no es el año natural. Así es. Entonces, claro, es que son muchos factores a tener en cuenta. El tipo de negocio que vas a tener, el volumen de ingresos, si vas a tener empleados, si vas a vender servicios, si vas a vender bienes, si vas a vender... Claro, y no solo eso, Cambia. sino también para luego evitar sanciones y demás por hacer las cosas de forma incorrecta, ¿no? Claro. Que esto es lo que suele ocurrir. Y las Claro, sanciones sí. normalmente no son pequeñas, ¿no? Suelen ser bastante grandes. Sí, sí. Por ejemplo, la LLC en Estados Unidos, por no hacerlo a tiempo, te pueden meter $25.000 de multa. Guau. Solo por una cagada de algo súper simple que puede Guau. ser por parte de tu gestor o tuya también, ¿no? De no estar al tanto y no estar presentando la documentación que toca cuando toca, ¿no? Ujú. Entonces hay que hacer las cosas de forma profesional y apalancarse siempre en gente que tenga una experiencia real y tangible, ¿no? 100%. La gente se piensa que es ir, montar tu empresa en Dubái, en la LLC y Y ya evadir está. impuestos, Y que ya a mí me hace está. mucha gracia lo de evadir impuestos. Claro. No, No es perdona, así estoy para trabajando nada. en otro país y estoy pagando los impuestos correspondientes en el Exacto. país en el Y que estoy trabajo. viviendo ahí, Y además. estoy viviendo allí. Ujú. No es que me haya ido de mi país para no Y- pagar y impuestos. produciendo Al para revés. ese Tiempo perdido. país. Totalmente. Claro. Aparte, en nuestro caso, vamos, fue tal que así, ¿sabes? Nos movimos Sí. porque a mí me surge una oferta laboral y, bueno, y tú decides acompañarme y montar tu empresa, ¿sabes? Todo de forma legal, obviamente, y pasando allí el tiempo que debemos... Cumpliendo todas las leyes Sí. de ambos países. Claro. Sí, O de ambos sea, países, exacto. Y de hecho la ley en Emiratos cada vez es más dura. Con Sí. esto hay más controles, hay que hacer todo tipo de informes, tienes que tener tu gestoría que te haga la contabilidad, tienes que presentar los trimestrales del VAT, tienes que tener todo. Y si no lo tienes te multan. Claro. Y otra cosa que me gustaría hablar es que la gente siempre a mí se piensa, ¿no? De que pues, te vas a Dubái, bates impuestos y todo es maravilloso, pero hay una serie de gastos que hay que tener en cuenta también. No es todo de color de rosa. Montar una empresa vale dinero, Claro. bastante. Tienes que tener una licencia, tienes que tener una gestoría que también es cara, tienes una serie de gastos, tienes que pagar el seguro de salud también, Seguros de que uno salud, bueno claro. es caro. Claro, claro. O sea que para realmente notar la diferencia entre lo que te ahorras de impuestos y lo que... pues, Si te gastas del camino claro, a llegar a exacto. eso, ¿no? tienes que facturar bastante Claro. cantidad. Si no, al final, en mi caso yo puedo decir que es un poco lo comido por lo servido. O sea, los números son muy similares. Ujú. Obviamente facturando más.
en Emiratos Ujú. que en España. También los gastos Los son gastos, más claro, altos. El el alquiler que alquiler pagamos en Dubái es más alto que el que es más pagaríamos alto que en en España. España. ¿Cuánto pagáis ahí, si os lo puedo preguntar? Sí, son 2.000 2.600 más 2.800 más gastos. más gastos. ¿Y es un sí. condo, es un apartamento tipo...? Nosotros Es un priorizamos, si es un apartamento apartamento, priorizamos un grande, buen Solo de apartamento una habitación. que tuviera vistas al mar. Sí. Vale. Sobre todo, bueno, porque tú Yo paso trabajas mucho tiempo en casa. desde casa Claro, claro. y sí que al final... Hay que estar cómodo y a gusto, sí. no en un sitio pequeño, una ratonera ahí, Al si no te final es puedes volver loco. como Para cuando te nosotros es compras muy un- importante Claro, claro. estar cómodos en el lugar donde Y además vivís vivimos. dos, no es una persona sola, estáis en No, pareja claro, y... Claro, sí. Cuando Y te bueno, compras un colchón, te compras un buen colchón porque vas a Sí. pasar mínimo 5 o 6 horas al día ahí. Bueno, Sí. y de hecho los ¿no? pisos normalmente Claro. ¿Por qué en ahorrar Dubái en vienen eso? vacíos. Que Ah, vienen nosotros- vacíos, tenéis que amoblarlos hemos vosotros. amoblado, Ah, Sí, de vamos, cero. todo, de cero. Eso Ostras. fue bastante económico. Vajilla, Guau. Todo, sí, todo, portería, o sea, no todo. había nada. Vasos, Guau. nada. Eso es un dinero extra que te tienes que Claro. gastar ahí Sí, también, Claro. ¿no? Claro, sí. En el primer apartamento lo hicimos todo, nos gastamos en total alrededor de 4.000 euros. Sí, Claro. es muy económico. O sea, hay Sí. muchas opciones. Ujú. Porque, claro, ¿sabes? Es que todo el mundo hace lo mismo. Claro, Incluso claro. yo creo que. ¿Y te lo Ikea traen a es casa y más- tal? Sí, ¿no? Sí, es fácil, todo, ¿no? Y te lo montan todo. y tal. Te lo ¿Y eso Y luego porque- de segunda mano, mercado de segunda mano. Ah, también, no te lo también, claro, acabas, claro. ¿Por qué suelen hacerlo así? Cuando es lo normal, la tónica normal de Hay que mucha te lo alquilen rotación, vacío. Hay mucha muchísima rotación. rotación. Y No lo como es suelen alquilar con económico- muebles, como aquí en Tailandia, por ejemplo, Tienes la siempre opción. normalmente... También, sí los Tienes hay, la Vale. opción. pero son muy feos. Ya, ya. Aquí el problema que tienen es que la mayoría de muebles que hay son inservibles, no siempre, pero muchas veces Son son poco inservibles. prácticos, ¿no? Un sofá súper incómodo, que sí, Muy- igual es bonito, Muy simples. pero son sí. como muy básicos y no acaban de cumplir una Sí, función ahí para es que un estés a poco gusto, ¿no? así. Y luego que también el gusto es un poco diferente. Claro. Total, Sí, claro, eso sí, claro. eso desde Tienes que luego. sentirte A a ver. gusto. Obviamente. Eso desde luego que es Es tu una casa. ventaja porque, vale, aunque tengas que invertir, pero lo vas a comprar a tu gusto, a tu Exacto, medida y sí. exactamente lo que tú Y si necesites. encima tampoco es muy caro, pues... Claro, dices 4.000 euros es dinero, Claro pero que hay es que tener en dinero. cuenta que la air fryer, la cafetera, Claro. la cama, Claro, el claro, colchón, la claro. sábana, pon cortinas también, Claro, las pon cortinas. alfombras, las plantas, Está bien. cubertería, o sea, Todo. todo suma y Claro. al final, Todo. pues oye, tienes una Sí. casa que además si te mueves a otro apartamento, las mudanzas son baratísimas, Baratísimo. que nos costó 300 300 euros. euros, algo así. Y te lo mueven absolutamente Todo. todo. Y Guau. te lo colocan. Wow, muy O sea, bien. es- Entran, es si increíble. tú no lo ordenas antes, no pasa nada. Ellos te van preguntando. Hostia, qué guay. La cocina, ¿cómo la quieres? Pum, encajas. Tucu, 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 tucu. El baño, el armario, incluso la ropa. Todo lo Todo, que tengas en la todo, casa, todo. lo empaquetan, lo clasifican y te lo ponen exactamente igual en el apartamento. Qué guay. Con lo que No, yo, ya. con lo que odio las Con- mudanzas es Yo también. perfecto, es Sí. como wow. Maravilloso. Sí, sí. En el plano fiscal, este tipo de gastos entran también como en España, No. ¿verdad? ¿No? No funciona igual, ¿no? Eso, Bueno, a ¿no? ver, Porque al final Sí, es que, no. claro, no sabemos todavía el porcentaje que se paga, ¿no? De impuestos. No sé si es realmente cero o si hay algo que tú puedas hacer algún gasto como en España, ¿no? En- Que siempre estamos ahí con esas historias. sí, no, es importante también controlar los gastos e incluirlos en el balance. Ajá, eso hay sí, balance. Sí, claro, Ok, hay balance, ok, sí, ok. sin duda. Cuando se trata de empresas pequeñas, hay una extensión fiscal de... o sea, empiezas a pagar impuestos cuando tienes más de 100.000 dólares, creo que es de beneficio. Ujú, ¿vale? al año, ¿no? Anual. Al año, Ujú. exactamente. Ahí pasarías a un 9%. Pero cuando es una empresa pequeña que no factura más de, creo que eran 4 millones de dirham, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo las cifras, te consideran empresa pequeña, por lo tanto tampoco vas a pagar el Ok. 9%. Tendrías que sobrepasar el porcentaje de esa cantidad de facturación para empezar ya a pagar impuestos. Obviamente, yo en mi caso, que tengo una LLC, pero casi todo el dinero va a mi salario, nunca voy a tener un beneficio Claro, del que para- realmente vaya a superior, pagar claro. un 9%. Pero la bueno, persona ojalá. física, ojalá. No, claro, claro. Pero bueno, la persona física paga un 0%. Ya. El IRPF de allí pues es cero. Es cero. Exacto, Siempre. eso, Eso eso. es cero. Y luego Claro. va por bloques también. Si vas superando ciertas cantidades, pagas más. Eso, No. a partir de que cruzas ese umbral que ya facturas más de esos 4 millones de dirham, disculpadme si no son las cifras exactas, Da igual, no pasa nada. y ya tienes, o sea, facturas más de esa cantidad y ya pasas de los 100.000 euros de beneficio, ahí Ya ya te vas cuando al empiezas a pagar el 9%. 9%. Sí. Y se queda fijo ahí en el 9%, vale, Sí, vale. sí, sí. No lo sabía. Aquí en Tailandia, por ejemplo, va por tramos, Va por Sí. tramos. dependiendo de lo que remitas al país en Bueno, este y, caso. y como en tantos extranjero. países, ¿eh? En Sí. Holanda, que yo viví también, igual Sí. en Bueno, Países en España Bajos. también lo tenemos. Sí, en claro. España, pero claro, ahí está Ya, ya.
Ya. la polémica, ¿no? Sí. Yo tengo dos preguntas más, una para cada uno. Para ti, porque sé que normalmente trabajas con un socio, ¿no? Con Sí, con Dani, Daniel, ¿no? ¿Verdad? Daniel Rodríguez. Pero él vive en España, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Él sigue, digamos, de autónomo en España o tiene una empresa en España? ¿Cómo hacéis eso? ¿O simplemente cada uno por su lado? Esto no puedo hablar. Vale, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Sí, no, Yo por eso preguntaba. Que una recruiter me encontró a través de LinkedIn. Ujú. Fue así, ¿sabes? Hice unas ¿De LinkedIn? entrevistas. Sí, sí, sí. Guau, Además, interesante, para ambas empresas. Para la primera por la que nos fuimos a Dubái fue a través de LinkedIn. Ajá. Hice unas cuantas entrevistas online Guau. con la persona de recruitment, con la persona de recursos humanos, con el director que tenían, con uno de los owners del grupo y bueno, pasé esas entrevistas, Claro. me hicieron una offer letter. Ujú. Intenté negociar ahí un poco, Claro, claro. ¿sabes? Firmé la offer letter y para allá que nos ¿Y todo ese fuimos. proceso en inglés o en En español? inglés, Ajá. en inglés, Ah, vale, todo vale. el proceso en inglés. Qué curioso sí. lo de LinkedIn. Yo pensaba honestamente que era un Pues- contacto, que ya habías trabajado para alguien, Sí, yo ¿sabes? también pensaba que era algo así, Pero alguien ese de Ibiza proceso o... me resulta curioso. Alucinas, Ujú, sí. muy y luego bien. sí que es cierto que las nóminas allí tienes como un desglose de tu salario base Ajá. y luego tienes alocado otra parte en alojamiento Ajá. y otra en transporte. Ah, vale, ok. Eso es así. Los Ok. contratos están en inglés Ujú. y yo creo ¿Y que son no hay contratos tipo anuales o Son va por contratos, temporada bueno, o por tienes proyectos? que pasar un periodo de aprobación de 3 meses. ¿3 meses o 6? 6 meses, 6 perdón, meses, sí. 6 meses. Ujú. A partir de los 6 meses, pues ya has pasado ese periodo de prueba Ujú. y ya está. O sea, sí que es cierto que en España creo que el periodo de prueba son 3 meses. Sí, normalmente Pues allí sí. son 6 meses. Ujú. Sí. Sí, luego a partir de ahí es indefinido, ¿no? Ya es indefinido. Muy sí. bien. Normalmente, a ver, mi visa está avalada Por por ese la contrato. empresa. Y por el O contrato, sea, la claro. empresa me avala mi visa, mi ID y todo. Ujú. Y es por 2 años. Ujú. Esta pregunta no sé si la meteremos o no, pero me interesa de verdad. ¿Tú sabes si ese tiempo trabajado, igual que sucede cuando trabajamos legalmente con un Sí. contrato, normalmente en Europa es muy fácil traerte esa cotización Sí. para que tú puedas el día de mañana en España, yo qué sé, cobrar pensión o inclusive cobrar el paro, lo que sea, ¿no? En algún momento dado. ¿Sabes si eso es factible, posible? Creo que no, ¿no? es factible. Allí es que no se cotiza. No se cotiza. No se Claro, cotiza. Es o sea que depende no te de los traes acuerdos nada también realmente. que tenga España con los Con diferentes ese país. países. Ajá. Y en este caso No no hay. existe. Ok, No hay Sí que es paro ni cierto hay nada, que- entonces. A ver, no hay nada de eso. paro, Bueno. pero sí que es cierto que depende de la zona donde esté tu empresa. Por ejemplo, yo mi primer trabajo era en el DIFC y sí que es cierto que tienes como un seguro que la empresa está obligado a pasarte a ese seguro una cantidad de dinero. Ujú. Y entonces cuando dejas ese trabajo, te despiden o lo que sea, tú puedes sacar ese dinero. Ujú. Pero en ese país, ¿verdad? En En ese Dubái, país. en este caso, ¿no? Es una free zone. Sí, una Ajá. O sea, prisión. Dubái está dividido, bueno, Emiratos está dividido en diferentes free zones y cada una tiene sus normas y sus leyes. Vale. sí. Incluso para el alquiler o para muchas otras cosas, ellos cambian algunos de los estatutos y de las leyes. Vale. Entonces sí que se te va sumando, ¿sabes? Un pequeño dinero mensual que cuando dejas esa empresa lo tienes para Ujú. ti, pero... Lo ya cogiste está. de... Sí, claro. Eso te olvidó. En la primera empresa sí. Ahora me falta de este todavía, ¿no? No, esto que no, que no, Muy bien, que dure, muy que bien. dure. Es como un finiquito al final, un Es pequeño como un finiquito, ¿no? Más o menos. sí, sí. Ujú. Muy bien. Y luego sí que es cierto que las empresas cuando te despiden, por ejemplo, te tienen que dar también un notice period, Ajá. mínimo de un mes Ajá. o hasta Muy 3 bien. meses. Y Ujú. también te lo tienen que pagar, ese notice period de un Ujú. mes o de 2 meses o 3 Ujú. meses. Sí. Muy bien. Vale. Sí. Está bastante protegido Sí. el empleado, o sea, no está nada mal y por supuesto tienes tus días de vacaciones, 30 días, similar a España, los public holidays Ujú. también, o sea que... ¿Y ahí tienes algo de seguridad social o algo así por tener contrato allí en el país? Porque aquí, por La ejemplo, en em- Tailandia sí que
si Sí. tienes un trabajo siendo extranjero, Sí. permiso de trabajo y trabajas aquí, sí que te cubre la seguridad social Sí. del país, que no es la privada, pero bueno, tienes, ¿no? Igual que en España. Allí te lo facilitan por contrato. No existe la seguridad social como tal, es todo privado, pero la empresa, ¿sabes? Se hace cargo. Se hace cargo de tu seguro privado. Incluso, además, una vez al año te pagan un billete a tu país tu de país? procedencia. Oh, qué bien. Una vez al año, sí. Qué bien. Muy bien. Claro, en tu caso sí que la tienes que pagar tú, la seguridad, Claro. o sea, el El seguro de- seguro Seguro. médico, Sí. porque es tu empresa, ¿no? Como tal, entonces tú estás contratado en tu misma empresa, tú tienes que Exactamente. gestionarlo tú mismo, claro. Sí. Ujú. Ujú. Muy bien. Vale, muy interesante. Entonces, bueno, por cerrar este bloque, ¿cómo veis vuestro futuro a corto plazo? O sea, tal y como está la situación y demás, todo lo que hemos hablado, ¿cómo veis que...? Vale, la idea es ahora volver a España, después intentar si se puede volver a Dubái para Sí. dejar el piso Y en sobre abril. todo también porque es cierto que tenemos absolutamente todo allí. O sea, Sí, nosotros nuestra salimos de vida- Dubái para irnos de vacaciones Claro, y volver. Y no hemos podido volver todavía. Sí. Entonces recoger alguna cosita, sí. Pasar luego volver a España, pasar el verano o parte del verano en España Como siempre. Como siempre. Sí. y luego ver si podemos volver a Dubái, si tiene sentido volver a Dubái también. Ojalá, Ojalá que sí. ojalá. ¿Qué, Claro. qué pensáis vosotros realmente? Porque con la experiencia, obviamente es hablar por hablar Sí. y no Claro, nadie habrá tiene que ver lo la, que la pasa. bola de cristal, pero No. no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué creo que puede pasar? Está lo que pensamos y lo que queremos pensar. Exacto, Eh, exactamente, Lo claro. que nos gustaría es que de aquí a un par de semanas, Que haya fecha de caducidad. claro, Claro. que Sí. paren Que se con los acabe bombardeos todo. de Pero ambos, vamos, por de el ambos bien bandos. nuestro y por supuesto por el de todo Claro. el mundo, ¿sabes? Porque esto al final Sí, es, cierto. es algo que Es va global, a sí, afectar. sí. ¿Qué pasa en Dubái? Que a partir de abril empieza a hacer mucho calor. Entonces ya cuando nos metemos en mayo, de mayo a septiembre, en la temporada baja, se va muchísima gente. Ajá. Que no Los se puede restaurantes, estar en la algunos calle. cierran, hay mucho menos turismo, se nota mogollón. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que si la guerra se alarga muy cerca del verano, va a costar más recuperar, porque ya de por sí la temporada es muy mala. Claro, Ujú. claro. Entonces, ¿qué está Entonces pasando ya nos ahora? vamos a septiembre, octubre. Claro, muchos restaurantes y hoteles están cerrando temporalmente ahora Ujú, y seguramente no abran hasta que llegue octubre. ujú. Si todo va bien en octubre. Entonces, el escenario ideal sería que en 1 o 2 semanas se acabe la guerra, seguirá el conflicto, pero bueno, que dejen de pegarse bombazos Bombardear. y poco a poco se vaya recuperando. O sea, hay un alto el fuego real oficial Ujú. y Dubái pues empiece a tomar medidas para que la gente recupere sus vidas, seguramente ofrecerán Estamos ayudas. seguros que lo sí. harán, O seguro sea, 100%. es un gobierno comprometido por el desarrollo Con el del país turismo, y con el de los expat, con residentes todos, y del sí. turista. Entonces van a hacer muchos esfuerzos para que Dubái se recupere. ¿Cuánto van a tardar? Va a depender de lo que dure el lo que dure conflicto. esto. Ojalá que sea pronto, durante el verano se pueda recuperar y para la siguiente temporada de invierno todo vuelva y podamos volver, tengamos oportunidades laborales y podamos seguir viviendo entre Dubái y Ibiza. ¿Qué escucháis vosotros en el entorno, en amigos, en gente que trabaja allí, que suele vivir allí? ¿Tienen el planteamiento de seguir o están algunos ya moviéndose de allí, aprovechando que pronto viene la temporada baja y tal, Sí. igual ya se están yendo Sí que es o cierto no? que bueno, hay de todo, ¿Cómo pero es? Hay de allí, todo, ¿no? allí se vive de una forma bastante diferente que como la vivimos nosotros Desde fuera desde ya. fuera y desde Entiendo. lo que leemos o escuchamos en los medios. Ujú. En general están bastante tranquilos. Sí, Ujú. no hay miedo, o sea, No hay hay miedo. incertidumbre, obviamente No es cómodo, escuchas no es que cómodo. están interceptando misiles, suceden cosas, obviamente, pero la gente está tranquila y tiene su vida allí. O sea, hay Siguen mucha haciendo gente que vida. tiene la opción, como nosotros, de volver a su país, pero mucha otra gente lleva tantos años allí o tiene su vida hecha allí y ese es su Claro, país. claro. Y tiene que Es su aguantar el casa. chaparrón Y ya está. Y ya está. Es Y que tiene que nosotros confiar. solo llevábamos ahora 2 años, pero hay gente, vamos, tenemos muchos conocidos que llevan cerca Sí, de mucho 20 tiempo. años. Sí. Claro, que tienen su Sí. familia allí, Claro. están Todo. establecidos Han completamente. comprado vivienda, tienen inversiones, o sea, eso que dice la gente de que Dubái va a desaparecer, Dubái ya no va a ser el lugar seguro que era. No. No, Eso no va a solo, pasar, no o sea, solo Dubái, sino Qatar, No, claro, Bahrein, claro. Oman. O Emiratos, O sea, claro, para nada. los fundamentales van a seguir ahí. Sí. Es una situación que es temporal Es y que es transitoria. muy dura para un país que por al final ha hecho un esfuerzo muy grande en venderse como un país seguro, que no es solamente venderse, es serlo. Es serlo. Porque la gente no va hablando por ahí constantemente porque nos paguen, es porque lo vivimos. Ujú. Y eso es muy importante también. Sí. Entonces, Exacto. eso se va a recuperar. Ujú. Seguro. tenemos duda. Tardará X, tardará Y, pero
Poco a Sin poco duda. volverá. Vale, entonces de momento será un poco esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque Sí, no hay día a otra día. opción. Estamos todos un poco... Porque, por ejemplo, mucha gente que quiere venir o volver de Tailandia, igual que vosotros, ¿no? Pues están encareciendo los vuelos, o sea, está una situación un poco que afecta a otros países, ¿no? A nivel turismo y demás. Por ejemplo, Tailandia, la principal fuente de ingresos del país, una de ellas es el turismo. Seguro. Y esto se ve afectado aunque sea un conflicto externo, ¿no? Pero Claro, implica claro. muchos otros países, ¿no? Entonces hay mucha gente esperando a ver si se resuelve esto o qué pasa, porque... Y mucha gente ahora cancelando todo tipo de viajes, Claro, simplemente vacaciones por que ya tenían incertidumbre o... y Sí, aunque no esté dentro del conflicto, sí, la gente tiene miedo, Por si ¿no? acaso, Y se claro. queda en su casa y prefiere cancelarlo. sí. Pero bueno, ojalá pasen pocas semanas y se Claro, claro, resuelva ojalá se todo arregle pronto, sí, sí. lo más rápido posible. Porque bueno, por entrar un poco más en detalle, si queréis, que tú controlas más sobre el tema, ¿no? Del estrecho de Hormuz y demás, es la principal zona del mundo donde pasan los petroleros, ¿no? Sí, al final yo siempre lo traspolo por lo que ha ocurrido en España con Donald Trump hablando de España. Básicamente Donald Trump ha hablado de España así de mal por las bases militares que tenemos estadounidenses y que el gobierno ha decidido pues no dejarles, ¿no? Que las usen, como otros muchos gobiernos europeos como Alemania, Reino Unido, etcétera, que ya luego no sé, la moralidad de cada uno, ¿no? De si eso está bien o no. Pero es verdad que la base que nosotros tenemos está en Rota. Fran y yo somos de Málaga, que nos pilla al lado. ¿Por qué está en Rota la base militar? Pues por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que obviamente es un punto estratégico mundial fundamental. Y el estrecho de Hormuz, pues 3/4 de lo mismo. Esta mañana, antes de empezar la entrevista, hemos hablado de que ha habido un misil que ha tocado, bueno, que ha destruido un barco petrolero de aquí, de Tailandia, que por otro lado, pues sabiendo ya el conflicto que hay, algunos países quizás no deberían, ¿no? De hacer este tipo de cosas, o no sé. Pero está claro que, como decía Paloma, no se trata de algo que va a afectar a Dubái, Qatar, Irán y Estados Unidos, sino de manera global. Las reservas de petróleo en muchos países ya están muy jodidas. Vietnam, que lo tenemos aquí al lado, es uno de los peores, que tiene los días contados. El gas en el Reino Unido exactamente igual. Donald Trump acaba de decir que ok a Putin y a Rusia Imaginaos, para ya el es, petróleo. O eso sea, aquí es. esto ya empieza a ser un tablero Sí, del de ajedrez risk, total, ¿no? sí, sí. Es tremendo. Sí, Entonces, no sé si habéis visto la cotización del precio del crudo, en realidad, que ha llegado a tocar los $120. Luego, claro, en función de lo que diga Trump, sube o baja, también manipulan el precio y están bueno, sacando... Irán ha dicho que quiere subirlo hasta 200. Sí, sí, que puede llegar a 200 y va a ¿Y llegar. por qué no? pueden Es muy hacerlo. Claro probable. que sí, hacerlo. claro que lo pueden hacer. Perfectamente, claro. Entonces hay mucha gente interesada de que la guerra continúe en ese aspecto, ¿no? Porque se van a ver beneficiados directamente y a unos niveles muy, muy bestias, ¿no? Total. Y el Yo, dinero, mira, pues, además, algo del tema del estrecho de Hormuz, no solo de esa zona, sino de Irán. La visión que tenemos de este país y que yo trato con muchísima gente internacional, que me dicen que lo que ha hecho Trump no está del todo mal, debido a que esta sociedad no podemos dejarla ahí creando armas nucleares por cómo es la sociedad. Irán, exactamente igual que España, Tailandia o cualquier otro país, tiene muchas diferencias entre el propio país y precisamente en el estrecho de Hormuz hay varias sociedades iraníes que no tienen nada que ver con ese fanatismo extremo que normalmente hay en Irán. Por ejemplo, el tema de la mujer. De hecho, hay muchos documentales de gente muy famosa donde ves que alrededor de ese estrecho precisamente hay mucho color, nadie viste de negro, todo el mundo viste de blanco con colores. La mujer trabaja, la mujer tiene una vida muy similar al plano occidental, ¿no? Y tampoco son tan extremistas del lado religioso, pero por otro lado tampoco hay que negar que estamos tratando con gente que piensa que inmolarse, ser un kamikaze o hacer un ataque terrorista te lleva al paraíso. Entonces Sí. estoy de acuerdo en Eso que ese es. tipo de gente tampoco se le puede dejar No. que haga lo que le dé la gana, lo entiendo, en un mundo globalizado como en el Ya. que estamos, ¿no? Pero a día de hoy, ¿por qué se habla del estrecho de Hormuz? Por esto, porque al final Irán controla esa parte del mundo que afecta a todo Dios, ¿no? Con el tema del petróleo, el comercio internacional. Y ya veremos que poco a poco lo estamos empezando a ver países como China, que importa muchísimo de Irán,
antes o después empezará a tomar juego, poco a poco, a su manera, ¿no? Limpio, tranquilo, educado, respetuoso, pero ya dando el toque de, oye, esto se está pasando de la raya, tal. Poco a poco lo iremos viendo. Y el papel de Rusia también creo que tiene aquí mucho que ver en todo. Pero ojalá todos estos locos se sentaran, hablaran, Es lo se fueran a una playa de aquí, de Tailandia, Sí, se a relajen un relajarse poco. con su coco y a estar un poquito más tranquilo, de verdad. Sí, sería maravilloso. ¿Cuánto pensáis vosotros que va a durar esto? Yo lo veo largo. Yo, lamentablemente, también, Ya. porque veo muchos intereses. Cuanto más dure, más Ya. van a estar beneficiándose de ello. Ya, La de Ucrania, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva ya? más de 2 años, ¿no? Por eso. No más. Mucho más, creo que ¿Tres? son 3 o 4 4. años, Ahora 3 o no 4 recuerdo años, exactamente. sí. Y también cuando empezó pensaban que iba a 2022. terminar Ya la pronto y noción del demás. tiempo. Y siguen habiendo esos Sigue. intereses y siguen beneficiándose ciertas personas de que eso continúe, ¿no? Hay un Sí. costo asociado a la guerra muy alto y hay gente que está ganando mucho dinero. Entonces, Probablemente ahí Putin quizás no midió en el aspecto de la ayuda que ha recibido Ucrania, no de Europa, sino de todo el De mundo. todo el ¿no? mundo. Pero igual Donald Trump o Estados Unidos no ha medido lo suficiente. A mí me ha parecido todo muy espontáneo, muy Sí. improvisado, la verdad, la forma en la que lo han hecho, porque pueden que tengan, sí, la mejor milicia del mundo, yo no lo niego, pero vuelvo a repetir que este país no es Venezuela, al que han Claro. capturado a Maduro en una noche y se lo han sí. llevado en Lo helicóptero, que no se esperaban es que Irán respondiera como ha respondido. Efectivamente. Porque que a los 2 días de forma inteligente caiga un también. trozo de dron en el Burj Al Arab en Dubái Exacto. o en la Eso es. Palmera en Fremont, claro. todo el mundo se echó las manos a la cabeza. de Exacto. Sí. ¿Cómo esto es posible? Será Y a partir de ahí ya Ya está. lo que Claro, está pasando. Ya claro. está. O sea, han Pero subestimado. Esa es la defensa de Subestimado Irán porque también. tiene Y aparte que carrete. no sabemos, nadie sabe realmente lo que Irán esconde debajo, Claro. que No, tiene. Ese Ahí gran está, misterio. ahí está. Y Estados Unidos ya se le empieza a ver ya las mentiras, ¿no? De que un Sí. día te dice, está todo controlado, al día siguiente matan a varios soldados Sí. americanos, o sea, todo controlado no está. No. Y No. sobre todo no vemos un plan final, porque ¿qué ocurrirá, ¿no? Cuando Estados Unidos, si realmente consigue controlar Irán, de qué manera, qué va a hacer, cómo lo va a qué hacer, ¿no? condiciones y demás. No sé, claro. porque en Venezuela ha sido una cosa totalmente diversa, ¿no? Ahí han dejado de ir a lo que ya estaba con la vicepresidenta y tal, pero aquí es que se trata además de una cultura muy Muy diferente. muy antigua, la cultura persa, Claro. que es más antigua que la nuestra, que es una de las más antiguas del mundo, ¿no? Pero bueno, no creo yo que se vaya a destruir tampoco un régimen de ese tipo, ni con milicia, ni misiles, ni No. nada, porque esto va mucho más allá del dinero. Y Donald Trump aquí está pensando en el dinero, ¿no? Y en el dólar y en cómo controlar eso. Vale, genial, muy interesante todo lo que estáis aportando, sinceramente. Entonces, bueno, ¿cómo veis Tailandia si la situación no pudiera ser más flexible? Por ejemplo, no pudierais volver a Dubái, porque por lo que sea no se ha arreglado el conflicto o lo que sea. ¿Cómo veríais Tailandia como vuestra segunda residencia? Pues creo que ya nos ha surgido esta pregunta, ¿no? No soy A los los primeros dos. que nos lo preguntáis. Sí. Nos lo hemos Nos lo hemos autopreguntado. autopreguntado y preguntado. ¿No? Sí. Es una posibilidad. Es una posibilidad, no lo descartamos para nada. Nos está Teniendo en cuenta encantando. teniendo en cuenta que tenemos que pasar menos de 6 meses en España. El resto, si no podemos estar en Dubái, no tenemos podemos que estar en irnos a Dubái. otros países. Ujú. Y Podría ser un buen Tailandia planteamiento. lo Sí. tiene todo. Buenos precios, buena gente, seguridad. Si quieres playas, tienen las mejores. Bueno, las segundas mejores después de las de Ibiza. Muy Tenemos buenos amigos también. Sí. Sí, yo creo Oportunidades también de conseguir clientes. Bueno, en tu caso no hace falta, pero yo estoy seguro de que aquí también hay, Sí, aquí mucho hay mercado. y sobre todo en Bangkok, buah, aquí no te lo Sí, acabarías también de claro. clientes y demás. La Hay mucha noche aquí movida. es muy larga. O sea que sí, la A mí verdad que además sí. Bangkok en concreto me encanta como Te está ciudad. gustando más incluso que las Sí. zonas de playa, ¿verdad? Sí. A mí el otro día cuando nos conocimos me sorprendió mucho que os dije, a mí Bangkok me agobia por la polución, por el estrés del tráfico y demás, una ciudad que va muy acelerada, y vosotros me dijisteis, no, pero si es relajada, o sea, comparado con Me parece un Dubái, caos, sí, es como... me parece un me caos parece muy chill. contenido. Para Mm. empezar, no Pero hay claxon. no hay claxon. Nadie pita. Ya. No, o En, sea, en Dubái es un no parar. O sea, la para contaminación la acústica construcción, es hay mucha también. construcción, Aquí ya mucha está todo obra, construido. Aquí ya está todo, sí, y aparte, El ¿sabes? verde. Y sí, hay mucho tráfico, pero bueno,
va todo sobre Fluye, ruedas. claro. Fluye. Sí, lo No notamos. hay- Es una ciudad sí. que más pausada que Sí, Dubái. mucho más Sí. pausada. Y la gente es más pausada. Sí. Sí, eso seguro. Es muy No- entretenida también, ¿no? Sí, Bangkok. bueno. sí. O sea, Hay de todo. cuando te pilla ese momento de qué hago, piensa Hay de lo que todo. quieras, porque lo vas a encontrar. FOMO ¿no? absoluto, todo el Jolines, rato. Sí, ayer, sí. anoche mismo que fuimos a la zona de Chinatown, que Ujú. queríamos ver pinchar a un amigo tailandés que hemos hecho aquí en estas Anon. semanas, Anon, y bueno, y entramos como en un tipo de centro comercial con Sí. muchísimos negocios de masaje, karaoke, Sí, karaoke chinos chinos. cantando. Llegamos a la planta Sí. 10 y era masaje, karaoke chino, Y de restaurante repente- clandestino. Abre la puerta del sitio donde íbamos y era como, wow. Claro que no parecía Una ni pasada, era, ¿no? estaba escondido. Jamás. Y Eso era- pasa mucho aquí en es Bangkok. un bar que está cuesta Que además abajo está cuesta abajo. y tiene al Wow. final la cabina, se llama Aníbal. Wow. Está muy guay porque además tienen un par de cócteles que los hacen en... Que no lo mueven a mano, sino que tienen meten una bola de bola de los tirar bolos, de bolos. bowling. Wow. Y Y entonces lo cuando tiran lo cuesta pides, abajo. te hacen que tires la, Hostia, la qué bola. guapo. Súper guay, tío. Qué chulada, Te dan tío. una pandereta para que animes al Para que cliente. animes al teque, teque, Qué cliente. teque. chulada, Sí, sí. wow. Qué pasada. Y unas guay. fiestas impresionantes. Total, que Sí. sí. Es tipo rooftop, ¿no? Sí. Sí, ¿no? sí. Ujú. Qué Y guay. de ahí, 2 calles más para allá, nos fuimos a otro barecito, Rabbit Hill, Rabbit Hill. que tenía música en directo, una parejita ahí tocando en acústico, Maravilloso. tapas chinas, Maravilloso. pagamos Barato, Buenísimo. ¿verdad? 20 Barato. euros por 2 jarras así de sochu de este limón y unas tapitas, cenamos, vaya, perfectamente. Planazo de En de resumen, que viernes. Tailandia nos convence. Sí, sí, ya claro. lo veo, lo veo. Sí, sí. Qué guay. Mm. Bueno, ligado un poco a esto, ¿qué consejo le daríais a alguien que esté un poco en esta situación, ya no solamente en Dubái, sino también a lo mejor en España y que tenga una empresa o lo que sea, y se esté planteando salir fuera, ¿no? Porque al final es un gran paso, ¿no? Dejas atrás amigos, familia, tu zona de confort, entre comillas, ¿no? ¿Qué consejo le daríais a alguien que esté dudando, ¿no? sobre esta decisión? Que lo haga. Yo creo que en esta vida hay que arriesgar. Obviamente arriesgar con cabeza. Claro. Tampoco es que nosotros fuésemos ningunos locos y sí que es verdad que nos fuimos con cierta seguridad, pero al final y en resumen es que es muy enriquecedor. Hombre, si tienes la No, oportunidad de viajar, claro. conocer y estás en un país que es económico, si estuviéramos en Noruega, pues a lo mejor, o Claro. en Austria, Claro. en Suiza, pues no podríamos hacerlo, pero estando aquí, al final tienes esa opción, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a una persona que esté planteándose algo así? Tú que has viajado muchísimo, has vivido en un Let's go. montón de Que se sitios. vaya, que se vaya. Let's go. Mira, Fran y yo me acuerdo perfectamente de la decisión de nuestro Erasmus, que hablamos, hemos estudiado carreras diferentes, pero en la misma ciudad, en el mismo campus. Y yo recuerdo hablar con él de seleccionar la ciudad más rara que ofrecieran, ¿no? Y en aquellos días, yo no sé cómo fue para ti, pero en la sala de reunión la gente tenía que levantar la mano, ¿no? Y acabó él en Copenhague, en Dinamarca, y yo en Praga, en República Checa. Entonces, a veces también, hoy en día cada vez veo más gente yendo al aeropuerto, que eso lo intentamos también una vez, nos salió muy mal. Ir al aeropuerto y decir, el primer vuelo que Ya. salga, Lo cogemos. pues ese pillamos. Que valga ¿sabes? menos de... Exacto, exacto. Claro, hasta aquí, ¿no? Tal cual, pero creo que era como a París o algo así, dijimos, bueno, no. A casa. modo romántico el viaje. Duró poco, ¿no? Ir al aeropuerto y volver. Total. Pero bueno, Bueno. al final hay que salir, hay que conocer, ¿no? Y en mi caso, de verdad, pienso que no hay otra cosa que te quede al final del día, ¿no? De ya pensamiento y curiosidad y aprendizaje. Claro que se aprende mucho con un libro, pero viendo a la gente se vive ese libro, ¿no? Entonces, creo que cualquiera que tenga un poquito de mínima inquietud Oh. le va a ir bien. No pasa nada. Pues bueno, yo creo que ha quedado una entrevista bastante completa, muy curiosa y muy interesante. Y para finalizarla me gustaría que añadierais algo que nos hayamos dejado o que no os haya preguntado que os gustaría incluir, ¿no? Bueno, podemos decir que se rumorea que este año en Ibiza va a ser la bomba. Sí, eso es cierto. Sí. Eh, Todo esto por tratar de seguir siendo positivos, Sí. ¿no? Y buscar...
Sí, el lado bueno Claro, de las luz. cosas. Pero es verdad, yo no lo había pensado, pero antes habéis hablado de ese tema y claro, lógicamente va a ser la bomba de verdad, ¿no? Y ya En se está Ibiza. notando. Que ya se está ¿verdad? notando. Ajá. Ya estamos escuchando gente de la industria, de los hoteles, que Sí, las reservas están... tema alquileres, Claro, de, claro. Todo de va a casas, subir. pisos y demás. Hablando sí. de lo nuestro, de nuestro Lo sector, nuestro, de nuestro claro. trabajo y de... Sí. Siempre hay rumores de que Ibiza al final va a caer, de que está demasiado masificada. Ibiza va a ser Ibiza. Ibiza no puede- durante mucho Claro, tiempo. claro. La Si no te ibicenca no va a gusta, decir otra cosa. obviamente no va a ser como fue hace 20 años, igual que Málaga no es lo mismo. No, pero Claro, nada. claro, Pero claro, bueno, ni se de trata de cante. evolucionar, ¿no? Claro, y para y- bien o para mal evoluciona exactamente. y cambia la cosa. Se mueve. Y agradeceros la entrevista. Sí, Nos ha gustado un muchas placer. gracias. A vosotros. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y también todos estos días en Tailandia que nos habéis Eso. estado acompañando. Nos han enseñado un montón de cosas. Pues nada, Muy muchísimas bien, gracias, muchas por gracias. aceptarlo y por este rato tan a gusto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Estupendo. Vale.